Que Dios les bendiga a todos ustedes. Reciban el apoyo de nuestras oraciones. Venimos a través de este video nuevamente en esta ocasión para que tengamos comunión unos con otros y escudriñemos la Escritura. Porque esto es lo que nos encomendó Cristo Jesús. En esta ocasión, al recibir nuestro apoyo en oración, les suplicamos que nos recuerden en oración. Una vez que nosotros hemos venido en contacto a razón y por el único propósito de Cristo, hemos ahora venido en una comunión que continúa y continuará eternamente en la presencia de Dios. De esta manera, les suplicamos su apoyo de ustedes como también les ofrecemos el nuestro. Oremos unos por otros. En esta ocasión, les pido a ustedes que vengamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículos del 44 al 53. El Evangelio de Lucas nos trae a nosotros una instrucción muy específica en esta ocasión. Leamos. Les voy a suplicar a ustedes que mantengan su Biblia abierta porque esto es más provechoso. Es más provechoso espiritualmente, nos nutre mejor nuestra alma y como siempre lo he promovido, escudriñemos juntos, escudriñen la Escritura. Versículo 44, leamos juntos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta es toda la tradición hebrea, la ley, los profetas y los escritos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que vosotros seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Cuando tratamos de recordar la comisión de Jesús a sus discípulos, la gran comisión, lo primero que viene a la mente son las conocidas palabras de Mateo. Y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, e instruyéndoles todas las cosas que os he enseñado. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Estas son prácticamente las palabras de Mateo. Por lo tanto, en esta ocasión yo les invito a ustedes, porque es muy útil hacerlo, un nuevo repaso a la versión, en esta ocasión de Lucas. Aunque el incidente del camino a Emaús es más popular en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, de los versículos 13 al 35, y naturalmente ha recibido más atención que el pasaje de hoy mismo, en el mismo capítulo 24, la comisión de los discípulos y la ascensión del Señor.
encarnan la contribución distintiva de Lucas para comprender el Evangelio de la Resurrección. Más específicamente en estos versículos del 44 al 46, que naturalmente conectan con el versículo 27 de la narración anterior. Versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Al igual que el apóstol Juan, Lucas se enfoca en las palabras de Jesús. Pero para Lucas, el propósito principal de las palabras de Jesús es interpretar la ley de Moisés, los profetas y los salmos, como antes hemos dicho, es toda la tradición hebrea. La ley, los profetas y los escritos. De modo que lo que las escrituras enseñan acerca de Cristo, el Mesías, podría cumplirse. De acuerdo a Lucas, Jesús está enseñando a los discípulos a releer las escrituras a través de la lente de su ministerio, para que quede claro cómo su ministerio cumple este patrón mesiánico, cristológico, Cristos, el Mesías, que naturalmente incluye sufrimiento y resurrección. El uso de la palabra en el versículo 44, si ustedes observan en la segunda parte, que era necesario. La palabra del lenguaje bíblico, en este caso del griego, dei, plerotenai, es necesario que se cumpla. Dei plerotenai es necesario. Indica que este patrón existe por diseño, que este patrón en esencia es el plan divino. Es el papel de Jesús en el desarrollo de la historia de la redención de Dios. El orden de la oración, de la frase, es importante y dice, todo debe cumplirse en cuanto a mí, en esencia. Es estrictamente enfático. Todo lo relacionado con Jesús debe ser interpretado y comprendido. Cuando Jesús abre la mente de los discípulos, en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras, se enfoca en el ministerio de los sufrimientos y resurrección de sí mismo. El pasaje de las Escrituras que Jesús y Lucas, el autor de este evangelio, tienen en mente es Isaías, capítulo 42, desde su inicio, y este es el pasaje del siervo sufriente. He aquí mi siervo, y yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El cántico del siervo en los capítulos, principiando aquí 42 y siguientes versículos, 49, capítulo 49, capítulo 50, capítulo 52 de Isaías. Veamos ahora, en Lucas, las últimas palabras de Cristo aquí son muy diferentes de la gran comisión del Evangelio de Mateo. Si escuchamos al Jesús resucitado de Lucas, es posible que tengamos que empezar de nuevo en cómo vemos el arrepentimiento y el perdón, el pecado y la salvación. Jesús termina presentando el propósito histórico de su vida, con la promesa de que en su nombre se proclamará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, versículo 47. Empezando al final, comenzando desde Jerusalén. Necesitamos leer
entonces muy cuidadosamente la breve premisa de Jesús en este Evangelio de Lucas, a la luz del mensaje constante de arrepentimiento y perdón que Lucas hace, y si lo hacemos detenidamente, fervorosamente y con un corazón abierto y dispuesto a la guía del Espíritu de Dios, podríamos escuchar una nueva palabra profética. Tal vez en Lucas comienza este pasaje abriendo la mente de los discípulos del versículo 44 al 46. Enfáticamente versículos 45. Entonces les abrió el entendimiento a la forma en que sus sufrimientos, para que ellos entendieran claramente que sus sufrimientos, muerte y resurrección han cumplido las Escrituras. Es tentador ver el versículo 47, por ejemplo, vean ustedes, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es muy tentador ver este versículo como un llamado a la transformación interior que lleva a la transformación personal y perdón para individuos. Y aun cuando esto es parte del plan de redención de Dios, mucho más complejo que esto. Cuando se trata de la salvación, específicamente, muchos al leer pasajes como estos saltan al más allá. El perdón de Dios lleva a todos a los que le aceptan a un lugar en el cielo. Y esto se ha enfatizado bastante. Sin embargo, en el mensaje más amplio de Lucas, descubrimos que el llamado al arrepentimiento y al perdón de los pecados tiene una marcada dimensión de un presente continuo para esta tierra en un alcance universal. El Evangelio de Lucas contiene un llamado profético al arrepentimiento de la dominación sistémica existente en el mundo. En el centro hay una demanda a los poderosos para que perdonen las agudas deudas de los pobres. Deudas que en los días de Cristo eran clave para la esclavitud, la cual era la vértebra de la estructura romana. Si nosotros recordamos, y este es un tema muy extenso, que sería bueno examinar después, el sistema de patrón y cliente en el primer siglo y aún antes y después del primer siglo. Era lo que sostenía al imperio romano y era prácticamente lo que sostenía los imperios. Y eso era la extracción de todos los recursos de la gente vulnerable. La estructura de patrón y cliente era una explotación, era un sistema que estaba enfocado en la destrucción de la vida del ser humano que era vulnerable. Jesús pronuncia un día en el que Dios liberará a los que están en cautiverio, poniendo boca abajo el arreglo de poder de un mundo en el que las propiedades de los deudores podían ser confiscadas y sus cuerpos últimamente vendidos en esclavitud. Este anuncio recorre como una hebra de plata a lo largo del Evangelio de Lucas. La expectativa de la redención de la esclavitud comienza con la recitación profética de María. En el principio del Evangelio de Lucas, de una inversión jubilar de las estructuras de poder humano en lo que nosotros conocemos como el canto de la Magnificat de María. Para esto basta estos 52 y 53 para hacer el punto. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes.
A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos los envió vacíos. En el capítulo 4 de Lucas, Jesús anuncia el cumplimiento de la visión de Isaías, del enviado a predicar la buena noticia a los pobres, proclamando el año del jubileo, el año de liberación, la liberación de los cautivos, la recuperación de la vista de los ciegos y en culminación el año aceptable del Señor. El anuncio continúa con las bendiciones y los ayes en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 6. Y esto es muy importante para nosotros observar en las características del Evangelio de Lucas. Esto, siendo las bendiciones, las bienaventuranzas, es el sermón del llano, mientras que Mateo es el sermón del monte. Mateo es el primer evangelio que se pone en la escritura del Nuevo Testamento porque conecta con la tradición hebrea. El monte, el lugar donde Moisés recibe la ley, la instrucción, la revelación de Dios. En Sion, en Jerusalén, el monte en que allá en Moisés, el monte Sinaí, ahora cumple Dios su promesa en el monte Sion, en el que todas las naciones correrán a aprender la instrucción de Dios. Pero en Lucas es diferente. En Mateo es el monte, el sermón del monte, porque esa es la tradición hebrea y por eso se pone Mateo conectando haciendo un puente de conexión hacia el Nuevo Testamento. Mateo se divide en 5 grandes sermones de Jesús que representan simbólicamente el Pentateuco, que son la ley, la revelación de Dios al ser humano. Pero en Lucas es el sermón del llano, sermón de aquellos que están acá, el llano, aquellos que están destituidos. Este tema surge repetidamente en las parábolas de Jesús, en el Evangelio de Lucas también. Si ustedes observan, viene en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, es la única parábola que está en los evangelios que solamente aparece en Lucas, en la parábola del rico y del pobre, el mendigo Lázaro que está en la puerta, de lo cual podemos hablar después, en otra ocasión. En el sermón del llano, entonces, este tema en Lucas surge rápidamente y repetidamente. Dentro de este contexto de jubileo, el año agradable del Señor, el arrepentimiento y el perdón son tanto económicos como espirituales en el Evangelio de Lucas. Yvonne Richard Reimer, historiadora y teóloga latinoamericana, escribe sobre un hallazgo sobre la historia romana explicada en una descripción convincente de un mundo colonial romano en que la abrumadora deuda era una característica central de la vida de los pobres. En particular, el peso aplastante de numerosos impuestos sobre todas las poblaciones conquistadas, todas las naciones agregadas. Para miles de personas, la pérdida de todo, el encarcelamiento a causa de sus deudas y la esclavitud a causa de sus deudas presentaban amenazas reales a la realidad cotidiana de sus vidas. Era lo común, era la vértebra que sostenía a un imperio, el imperio romano. Si leemos este pasaje, entonces, en Lucas 24, como la culminación de un llamado profético a las naciones, a arrepentirse de la explotación de los pobres, en lugar de una promesa de expiación personal, alguien diría entonces,
por qué el pasaje habla del perdón de pecados. El término para perdón en griego es literal y técnicamente un término para liberación del cautiverio, o pago o cancelación de una obligación financiera. Para encontrar el estrecho paralelismo entre los pecados de los poderosos y las deudas de los débiles, muy enfático tema en Lucas, no necesitamos mirar más allá de las versiones de Lucas. Simplemente veamos la oración del Señor que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo del 2 al 4. Vean ustedes el enfoque. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En fin, esta oración, examinada en el contexto y en el entendimiento del lenguaje bíblico, nos abre un mundo de entendimiento de la condición y a qué se refería Jesús en enseñar esto a sus discípulos. El enfoque nuevamente en Lucas: perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a todos los que nos deben. La petición y la acción. Los dos están estrechamente conectados, que son inseparables en esta oración. Independientemente de cuánto queramos sostener una comprensión puramente espiritual de la redención, debemos reconocer al menos que Jesús en Lucas está profundamente comprometido con la redención literal, práctica, relevante a su situación de vida de aquellos que estaban encadenados por estructuras económicas. Nuestra comprensión tradicional del arrepentimiento y el perdón deben ser traídos nuevamente del cielo a la tierra, colocándola en el contexto de la liberación de cautivos y la esperanza para los pobres. Recordarán ustedes que en el centro de la tradición judía, en el contexto del texto hebreo, el Éxodo, corazón, propósito, donde nace un pueblo con propósito, todo un libro de un pueblo bajo esclavitud en Egipto. Su liberación implicaba asuntos económicos, sociales, políticos, mentales, espirituales, físicos. Éxodo, que significa salida de toda esta situación, habla de una redención. De ahí nació la comunidad de donde vino Jesús de Nazaret. El Mesías viene siglos después a encontrar la misma situación opresiva de unos seres humanos a otros a través de imperio. Una vez que plantamos nuestra teología en el contexto de esta tierra, vemos las palabras de Jesús a sus discípulos bajo una luz completamente nueva. Deben ser enviados a proclamar a las naciones un desafío del mismo Dios que envió a Elías, envió a Eliseo, envió a Juan el Bautista, envió a la joven María. Este es el desafío de Dios a los poderosos para que se arrepientan de sus viejos hábitos de aplastar a los pobres. Es la invitación de Dios a los discípulos a comenzar también a practicar el tipo de deuda y perdón que finalmente se requiere de todo ser humano. Una lectura de la era del jubileo, el año agradable del Señor, al final de Lucas nos deja con una serie de preguntas. Entonces, ¿cuál es el pronunciamiento de Cristo resucitado para nuestros días en el siglo XXI?
posmodernos. ¿Cuáles son las deudas sistémicas que necesitamos perdonar y los pecados o deudas sistémicos por las cuales necesitamos perdón? ¿Cuál es nuestro lugar en el llamado de la Iglesia para ofrecer el Evangelio del arrepentimiento a las naciones? ¿Qué ocupamos? Jesús les pide a sus discípulos que esperen hasta que reciban el poder colectivo y personal del Espíritu de Dios para salir de Jerusalén a las naciones. Y nosotros también hemos comprobado, el puro deber nunca es suficiente para sostener el arduo trabajo del discipulado. Se necesita más un empoderamiento espiritual. ¿Cuándo esperamos y cuándo optamos? Es la pregunta. ¿Qué estamos esperando? Hoy en nuestros días, así como Jesús desapareció de los discípulos y fue llevado al cielo en el camino a Emaús, la experiencia de los discípulos, Lucas 24, ahora en esta narración que hemos leído, esta vez se esfumó de su vista para no regresar. Solo después de que Jesús ha ascendido al cielo, Lucas dice que los discípulos le adoran, porque ha ascendido al Padre. Su mente ha sido abierta para entender la Escritura. Ni la resurrección ni la ascensión en este pasaje tienen que ver con el anhelo humano de vivir después de la muerte en este pasaje. Vuelvo a repetir. Lucas, la resurrección en esta narración es un llamado a la misión. No se dice nada acerca de la resurrección de los discípulos. Observemos que a partir del versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón. Desde este versículo Jesús presenta a los discípulos el resultado de su ministerio y les dice cuál fue todo el propósito por el cual Él estuvo aquí en la tierra ministrando, la esencia de su llamado, de su ministerio, la reinterpretación de las escrituras, entonces, propuestas en los versículos anteriores, 44 al 46, están en apoyo al servicio de la comisión que Jesús les da a los discípulos en el resto de esta narración. O diría yo, como Juan lo indica en la oración sacerdotal de Jesús, en la última cena, unos días antes, unas horas, digamos, antes de ser entregado. Juan 17, 18. El papel de los discípulos es claro. Vean ustedes el versículo 48. Vosotros sois testigos de estas cosas. Testigos del lenguaje bíblico, en este caso del griego, mártires. Vosotros sois mártires. Esto significa que la resurrección de Jesús no es el final, sino el inicio de una nueva misión. Están enfocados en esperar en Jerusalén, por lo que adoran diariamente en el templo, de acuerdo a la narración de Lucas. Regresando a lo familiar después de que su sentido de lo familiar y lo ordinario se haya extendido hasta el límite y aún más allá de sus límites entre lo ordinario y lo sagrado. Y esa es la vida de la iglesia, entre el mundo natural y lo extraordinario de su vida de íntima comunión con su Creador. Y como lo puso Elíades Melquiades, un escritor clásico, teólogo, entre lo profano y lo sagrado. Tanto la presencia del que bendice, versículo 50, ustedes ven, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, como la promesa de la bendición, versículo 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros.
los sostiene a los discípulos en esta narración de acuerdo al Evangelio de Lucas para que adoren con gozo. Versículo 52. Entonces ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y bendigan a Dios a cambio. Versículo 53. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Disfrutan de la atención de Dios incluso mientras esperan el cumplimiento de la promesa. Incluso, vuelvo a repetir, cuando no todo está bien en el mundo y en sus vidas, como lo hemos experimentado nosotros, como el pueblo de Dios, viven con una esperanza razonable y santa de que los propósitos de Dios se cumplirán. Esa es la ferviente, ardiente motivación, la energía del Espíritu de Dios en cada creyente en Cristo. El don de la vida espiritual que Dios ha dado a su pueblo. Oremos en esta ocasión. Bendito Dios, venimos a ti, oh Señor, porque nos has dado el aliento que respiramos. Porque nos has dado vida, no solo natural, oh Dios, no solo física, pero aún al respirar, oh Dios, clamamos tu santo nombre. Yahweh, Yahweh. Bendito Dios. Entendemos, oh Dios Santo, que tú tienes un propósito eterno en todo. Y tú eres un Dios de detalle. Porque al contemplar los cielos, dice el salmista, al observar nuestra vida, lo complejo de la creación, nos damos cuenta de que tú eres un Dios maravilloso, un Dios de bondad, misericordia, Dios que lo sostiene todo y que bendice a justos e injustos, que haces salir el sol a todos, que das el aliento a todos, que das la vida a todos, oh Dios. Y esto nos mueve en lo más profundo de nuestro ser a venir a ti hoy, reconociendo, oh Dios, que nos has entregado un mensaje específico, directo en tu palabra. Y lo único que suplicamos al estar en tu presencia juntos es que aceptes nuestra ofrenda, que es nuestra misma vida. La rededicamos a ti, oh Dios, para que siempre nos encontremos en el lugar donde tú deseas, haciendo lo que tú deseas y realizando el propósito por el cual tú nos tienes aquí, oh Dios. Siempre dándote honra y honor a ti, oh Dios. En nuestro corazón, en nuestra mente están nuestros seres amados. Que tú les bendigas, que tú estés en medio en nuestras relaciones, nuestra comunión. Que en cuanto dependa de nosotros, oh Dios, tú te muevas y encuentres en nuestro corazón una puerta abierta por el cual tú puedas venir a impactar nuestro medio ambiente, oh Dios. Gracias por esta preciosa comunión en Cristo. Hoy, este día, oh Dios, descansamos en ti, en Cristo Jesús. Amén. Y amén.
Que todas las mayores y grandes bendiciones de Dios, que la paz de Dios, que la salud física, mental, emocional, espiritual, de parte de nuestro Creador, se realice en todos nosotros. Es nuestra oración. Que Dios les bendiga a ustedes. Aún tenemos mucho que compartir, pero todo a su tiempo en Cristo. Bendito sea el Señor. Continuemos adelante orando unos por otros. Estaremos juntos próximamente. Que Dios les bendiga y les dé la mejor semana.